tanto nosotros tratemos de encontrar la causa. La tos productiva, que cumple con su rol de despejar la vía aérea, no debe ser tratada con antitusígenos. Hay fármacos, la principal clasificación es de acuerdo a su mecanismo de acción, ¿no? Aquellos que actúan en el centro de la tos, o sea, tienen acción central. El centro de la tos, ¿se acuerdan dónde está ubicado? Bulbo raquídeo, ¿no? Cerca del centro del vómito. Por eso es que en los niños la tos induce vómito, porque están muy cerca, ¿no? Entonces, ahí tenemos que pueden actuar los antitusígenos, los derivados y opiáceos, y no opiáceos que actúan a nivel del centro de la tos. Después, aquellos fármacos que actúan sobre la rama aferente del reflejo de la tos, por ejemplo, los derivados de los anestésicos locales, ¿no? Por ejemplo, derivados de la benzocaína, de la lidocaína. Tenemos otros antitusígenos de acción periférica y aquellos que actúan también sobre la rama aferente del reflejo de la tos, sobre todo sobre los receptores de estiramiento del pulmón. Ahí tenemos los antihistamínicos, ¿no? Algunos antihistamínicos con efecto antitusígeno y los anticolinérgicos, como el bromuro de hipatropio. Entonces vamos a hablar de aquellos antitusígenos de acción central, como la codeína, que es el fármaco patrón, el dextrometorfano y la noscapina. Después tenemos, ¿no?, los que actúan sobre la rama aferente, derivados de los anestésicos que le he dicho, ¿no? Después, aquellos que actúan sobre el efecto aferente de la tos. Ahí están los antihistamínicos, que suelen tener efecto antitusígeno, que también se pueden combinar con otros antitusígenos, ¿no? Por ejemplo, en algún franco incluso se combinan con mucolíticos y con expectorantes. Entonces tenemos la difenhidramina, la clorfenamina, el aterizol, que ya no se usa, la loratadina, ¿no? Y dentro de los anticolinérgicos el bromuro de hipatropio. Después otros que son derivados nucleáceos, ¿no? Algunos actúan sobre los receptores opioides, ¿no?, como el carbapentano, el clobutinol, el clofeniramina, el benzonato. Bueno, la codeína. La codeína es un fármaco, ¿no?, es un alcaloide que deriva del opio, es un derivado natural del opio. El opio también se conoce como cabeza dormidera, su nombre es el papaver somniferum. Químicamente viene a ser la metilmorfina. Aparte, la codeína, aparte de ser un potente antitusígeno, también es un buen analgésico, ¿no? Y puede provocar adicción. Su mecanismo de acción es unirse a los receptores opioides mu y kappa. Entonces, es muy utilizado para aquellas toses de difícil manejo. La forma macroscópica vienen a ser cristales inodoros e incoloros, ¿no?, y es un polvo cristalino blanco. Entonces, en cuanto a la farmacocinética, la codeína se absorbe muy bien por vía oral. Por vía parenteral puede tener reacciones adversas hasta fatales, ¿no?, cuando se administra de forma muy rápida. Se metaboliza a nivel hepático, ¿no?, y como es la metilmorfina, una vez que sufre el proceso de desmetilación, se convierte en morfina y se excreta por vía renal. Tiene una vida media corta, de 2 a 4 horas, entonces hay que prescribirla cada 6 horas. Entonces, en adultos, la dosis promedio es de 10 a 20 miligramos cada 4 o 6 horas, sin sobrepasar más de 120 miligramos al día. La dosificación viene por cada 15 centímetros de codeína, tiene 15 miligramos. 15 centímetros, ahora nosotros tenemos medidas, pero más o menos es una cucharada sopera, 15 centímetros. También tenemos tabletas de liberación prolongada de 50 miligramos, que se puede dar 50 miligramos cada 12 horas. No se recomienda en niños menores de 2 años. En niños de 2 a 6 años, la dosis total es 1 miligramo kilo día, que se puede repartir en 4 a 6 dosis, ¿no? Y en los niños de 2 a 6 años
hay que vigilarlo, ¿no? Con mucha precaución porque puede provocar somnolencia. De 6 a 12 años, la dosis de 5 a 10 miligramos cada 4 a 6 horas. ¿Qué efectos colaterales o reacciones adversas puede haber, no? Entonces son comunes, pero mucho menores si las comparamos con la morfina. Pueden dar somnolencia, como es catalogado como un hipnoanalgésico, ¿no es cierto? Ustedes lo han estudiado dentro del grupo de los depresores del sistema nervioso central. Entonces puede dar depresión respiratoria, estreñimiento, ¿no? A dosis elevadas y en pacientes susceptibles, por ejemplo en ancianos asmáticos o pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces puede ser contraproducente, ¿no? Producir bastante somnolencia. Otra reacción adversa es que puede provocar que las secreciones bronquiales se vuelvan muy densas. Hay a veces pacientes hipersensibles a la codeína. Está contraindicado durante el embarazo y durante el trabajo de parto, porque puede prolongar el trabajo de parto, provocar síndrome de abstinencia y depresión neonatal. Y con dosis elevadas puede alcanzar altas concentraciones en la leche materna, o sea, estaría contraindicado en las gestantes, en las parturientas y en las madres que están dando de lactar. Sí, lo puedo llamar dentro de una media hora que estoy en clase, por favor. Sí, gracias. Ya. Muy bien, entonces, la codeína puede venir en preparados unitarios o combinados con otros fármacos, ¿no? Por ejemplo, cuando se utiliza como analgésico, viene codeína con paracetamol y el Permalgin, por ejemplo, ¿no? Ese sería, o cuando la tos es producto de una neoplasia maligna y el paciente está muy adolorido, también se le puede asociar el antitusígeno o codeína con otro, un AINE como el paracetamol, ¿no? Pero también puede, como ya como antitusígeno, combinarse con, por ejemplo, con la efedrina, que es un simpático mimético, con vapores, con esencias como el eucalipto, o con antihistamínicos como la clorferamina, o con una metrixantina como la cafeína, ¿no? Para mejorar, sumar a los efectos antitusígenos, ¿no? Otro antitusígeno muy utilizado, sobre todo en la edad pediátrica, cuando se requiere, es el dextrometorfano. Tiene varios nombres comerciales, por ejemplo, dextrotos o disolvón. Puede ser también usado en adultos, vienen presentaciones en jarabe, en ampollas, en gotas, y también es un derivado semisintético eso es el isómero de estrógeno de la codeína, del levofanol. Es el 3-metoxi-N-metilmorfina. No tiene propiedades analgésicas, no tiene potencial de adicción, no actúa en los receptores opioides, actúa sobre el centro de la tos, situado en el bulbo raquídeo, ¿no? O sea, en la médula oblonga. Y ejerce acción central para elevar, o sea, la codeína, por ejemplo, sí se une a los receptores opioides y ese es su mecanismo de acción, ¿no? Pero actúa sobre el centro de la tos. Se conoce el mecanismo molecular, pero sí se describe que aumenta el umbral antitusígeno. No se une a receptores opioides. Bueno, el dextrometorfano viene en forma de bromidrato, una sal. También pueden venderlo solo o combinado con antihistamínicos. La dosis en el adulto es de 10 a 30 miligramos cada 6 horas. El inicio de la acción es de 15 a 30 minutos y también tiene una duración de una vida media promedio de 3 a 6 horas. Se puede utilizar en la tos crónica no productiva o irritativa. También hay pacientes que tienen procesos alérgicos crónicos y que tienen tos seca, ¿no? Por ejemplo, en los casos de faringitis, laringitis alérgica, traqueitis,
casos es como antitusígeno, es equipotente a la codeína. No produce dependencia, pero sí no tiene propiedades analgésicas. Se absorbe también muy bien por vía oral. A los 15-30 minutos, como les hemos dicho, inicia sus efectos, alcanzando un pico máximo de concentración sérica máxima a las 2 horas. Se metaboliza a nivel hepático, se excreta por vía renal, ¿no? La noscapina es otro de los antitusígenos que actúa a nivel central, a nivel centro de la tos, ¿no? También es un alcaloide natural derivado del opio, pero no tiene actividad opioide, pero sí libera histamina con mucha facilidad. Entonces, al liberar histamina puede provocar broncoespasmo, puede provocar hiperactividad bronquial. Tampoco induce adicción y no tiene propiedades analgésicas. La dosis, ¿no? 15 a 30 miligramos cada 6 horas, tampoco se recomienda en niños menores de 2 años. La dosis en niños de 2 a 6 años viene a ser 7.5 miligramos cada 6 horas y en los niños de 7 a 12 años 15 miligramos cada 6 horas. Puede dar también ligera somnolencia, como es un derivado del opio, ¿no? Náuseas, puede provocar reacciones alérgicas, incluyendo rinitis vasomotora. Hay otros opioides que básicamente no difieren mucho, como la dihidrocodeína o la soleína, ¿no? Entonces, en realidad, estos que hemos mencionado son los principales analgésicos de acción central. También tenemos el clobutinol y el carbapentano, pero cada vez ustedes habrán visto más que se utilizan menos, porque la Organización Mundial de la Salud no recomienda en sí el uso de antitusígenos, ni mucolíticos, ni expectorantes en forma indiscriminada, ¿no? Porque más son las reacciones adversas que los beneficios que puedan producir. Entonces, el benzalatato es otro antitusígeno que actúa a nivel de las ramas aferentes de la tos, ¿no? Sobre los receptores de estiramiento de la tos en el pulmón, derivado de la benzocaína. Puede venir en tabletas, se pueden prescribir 100 miligramos cada 6 horas, ¿no? Benzalatato. Como lo dice ahí mismo la presentación comercial, se utiliza solamente para el manejo de la tos seca, no productiva. Puede dar también congestión nasal, escalofríos, puede desencadenar hipersensibilidad cutánea, disconfort intestinal, mareos y somnolencia. Otro antitusígeno es el nafcilato de levopropoxifeno, que es el levoisómero del destropropoxifeno. Tampoco tiene actividad analgésica. Igual la dosis muy parecida a la de benzocaínato, que es 100 miligramos cada 4 horas. Los no opioides pueden suprimir la tos, pero no, como les digo, no ha demostrado beneficio superior, ¿no? Sobre los casi todos tienen los mismos, digamos, eficacia clínica. Los que actúan sobre la rama eferente del reflejo de la tos, ¿no? Y tenemos el grupo de los colinérgicos, ¿no? Y los otros que son como clofeniramina, clofenastina, levodopa, es benzocaínato, esos sí actúan a nivel central, caramefeno, dimetilsatanato, orzolamina, fominoveno. La difenhidramina, como ya les dije al inicio, es un antihistamínico con efecto antitusígeno. En muchos fármacos vienen, por ejemplo, una combinación de dextrometorfano más difenhidramina. El clofenadiol se relaciona estructuralmente también con la difenhidramina, que es un bloqueador H1. También tiene efectos antihistamínicos. Igual se usa para el tratamiento sintomático de la tos.
En niños puede provocar estimulación del sistema nervioso central, ¿no? Puede haber excitación, hiperirritabilidad, incluso pesadillas y alucinaciones, ¿no? Y eso obliga pues, a suspender el medicamento, ¿no? En realidad las combinaciones de antitusígenos no se recomiendan, como les he venido diciendo, ¿no? Pero muchas veces vamos a encontrar en el mercado preparados de antitusígenos asociados a simpático mimético, por ejemplo, codeína hemos visto como efedrina, ¿no? O asociados a decongestionantes, a las esencias como el mentol, o asociados a mucolíticos como la bromexina, incluso también asociados a antibióticos, y eso no está muy recomendado, mejor dicho, no está recomendado, asociados a antihistamínicos, que podría ser, por ejemplo, un proceso catarral, tendrían como para dar un efecto que pueda secar las secreciones nasales, que son tan mortificantes durante una infección respiratoria alta, ¿no? Y la tos que es tan mortificante, entonces sería un efecto sintomático de las molestias de la rinosinusitis, por ejemplo, ¿no? O una faringotraqueitis que esté solamente con tos seca irritativa. Pero no hay una base farmacológica que permita la asociación a dosis fijas, ¿no? En realidad, cuando el paciente tiene tos como parte de un proceso respiratorio, una infección respiratoria, se le recomienda al paciente como medidas higiénicas y dietéticas que incremente el consumo de líquidos tibios, líquidos claros y tibios, ¿no? Porque va, como hemos dicho, que la tos es un mecanismo de defensa que trata de eliminar los restos de secreciones de la vía aérea, sobre todo cuando son muy espesas. Entonces, al fluidificar las secreciones, se favorece la eliminación de las secreciones, la expectoración, y obviamente la tos va a disminuir, ¿no? Entonces, bastantes líquidos es lo que primero se recomienda para poder manejar la vía aérea. Ahora, los mucolíticos, los expectorantes, que tampoco tienen ciertas indicaciones nomás, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tenga bronquiectasias, ahí sí podemos usar una combinación de mucolíticos y expectorantes, ¿no? Porque son las bronquiectasias que son alteraciones que se producen como secuela de algún proceso infeccioso generalmente. Entonces se acumulan mucho de secreciones, incluso purulentas, mucopurulentas, y son muy mortificantes, impiden que el paciente pueda dormir tranquilo. Entonces, en esos casos, por ejemplo, ¿no? Otra indicación que nosotros podemos utilizar, mucolíticos, ¿no? Por ejemplo, la alfa-dornasa, en la fibrosis quística. No sé. Bueno, lo han identificado porque estaba ahí, ¿no? Carlos. Se quedó ahí, ¿no? Carlos. Él también quiere saber por qué dónde lo dejó. Pero si no lo han identificado, que se me escuchara por lo menos un niño para otro. ¿Qué está lo del gato? Bueno. Los mucolíticos tratan de modificar las propiedades fisicoquímicas de las secreciones traqueobronquiales, ¿no? Para que la expectoración sea más eficaz. Y los expectorantes estimulan los mecanismos de expulsión del moco, ¿no? Mejoran el transporte mucociliar. Tenemos que la clasificación de los mucolíticos es en relación a su composición química, ¿no? Entonces tenemos los derivados tiólicos como la N-acetilcisteína y la carboxicisteína. A ver, la N-acetilcisteína es un mucolítico bueno, ¿no? Lo vamos a desarrollar porque suele utilizarse como fluidificante de las secreciones, ¿no? Incluso en pacientes con bronquitis crónica, con neumonías, en algunos casos también, en casos de asma bronquial de difícil control.
Tenemos los derivados de la basicina como la bromexina y el ambroxol, y otros como la citiolona y la etosteína, y las enzimas que les había dicho como la alfa-dornasa, la tripsina, el sobrerol y el triloxapol. Entonces, de los mucolíticos enzimáticos, el que tiene mayor eficacia clínica es la alfa-dornasa, que es la que se utiliza por vía nebulizada para el manejo de los pacientes con fibrosis quística. La fibrosis quística es un defecto congénito, ¿no? A nivel de, se altera algunas glándulas exocrinas, está alterada el transporte de cloro transmembrana. Entonces se caracteriza por neumonías recurrentes, diarrea crónica, ¿no? Desnutrición. Entonces en esos pacientes sí ha mostrado eficacia el uso de la alfa-dornasa. Y la N-acetilcisteína, como les he dicho, mostró eficacia también en los casos ya mencionados. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Que rompe los puentes disulfuro del moco, ¿no? de las mucoproteínas, ¿no? Entonces, y de esa manera reduce la viscosidad del moco. También va a impedir la activación de los factores de transcripción, ¿no? Producidos por los mediadores inflamatorios. También puede deprimir la actividad ciliar por acción directa, o sea, cuando se utiliza vía nebulizada puede deprimir la actividad ciliar, y eso no sería muy conveniente porque la actividad, el transporte mucociliar también ayuda a eliminar las partículas, ¿no? De los agentes extraños. La N-acetilcisteína también es un precursor en la síntesis del glutatión, por eso es que es muy útil en las intoxicaciones por paracetamol, ¿no? A veces como el paracetamol de uso pediátrico viene generalmente asociado a un colorante bonito, saborizantes, colorantes, son muy atractivos para los pacientes pediátricos, entonces puede haber intoxicaciones frecuentes, ¿no? Y el antídoto viene a ser la acetilcisteína. Se puede utilizar por vía oral en niños mayores de 7 años y en adultos, ¿no? En adultos 200 miligramos cada 8 horas, máximo 600 miligramos al día. En niños se puede dar 100 miligramos cada 8 horas. Como les dije, también se puede nebulizar o se pueden, los pacientes con traqueostomía, también muy útil para el manejo de las secreciones, ¿no? A veces los pacientes con traqueostomía tienen hiperactividad de la vía aérea, por ejemplo, cuando se agudiza el clima frío, hacen un espasmo, ¿no? De la vía aérea, entonces se incrementan las secreciones y la N-acetilcisteína por vía nebulizada o por instilación se puede tener efecto beneficioso, ¿no? Es bien tolerado, aunque en algunos casos sus reacciones adversas pueden ser náuseas, vómitos, cefalea, rinorrea, broncoespasmo, ¿no? Incluso en pacientes asmáticos siempre hay que sopesar riesgo-beneficio porque, como les digo, ¿no? Puede haberse revertido el broncoespasmo, pero puede persistir la discrinia. Entonces podría ser contributorio el uso de fluidificantes como estos mucolíticos tipo N-acetilcisteína, pero también puede empeorar el broncoespasmo, o sea hay que observar la respuesta, aunque no todos pueden presentar broncoespasmo, ¿no? Otros mucolíticos tenemos la bromexina y el ambroxol, ¿no? Estos, ¿cómo actúan? In vitro se demuestra que actúan despolimerizando las cianomucinas, que también es un componente del moco, ¿no? De esta manera reducen la viscosidad de la secreción mucosa. El ambroxol viene a ser un metabolito de la bromexina, ¿no? Ambos se pueden administrar por vía oral, en jarabe, en tabletas, pueden administrarse también por vía inhalatoria, difunden muy bien a los tejidos de las vías, tejidos respiratorios, incluyendo el epitelio bronquial, ¿no? También pueden producir molestias gastrointestinales, disconfort, dolor abdominal, ¿no? Entonces la dosis promedio para el adulto es de 30 miligramos de ambroxol cada 8 horas, ¿no? También viene en tabletas recubiertas con acción prolongada, se da 25 miligramos una vez, 75 miligramos una vez al día, ¿no? La bromexina, 15 miligramos cada 8 horas. Hay otros que también son derivados
de la bromexina, que son la adamexina y la brovaexina. Todos son muy parecidos. Pero sí tienen ciertos efectos en algunas indicaciones puntuales, ¿no? Tenemos otros, ¿no?, que no han evidenciado ser mejores que los ya descritos, ¿no? Lo que sí, la alfa-dornasa, que hidroliza y rompe las cadenas del ADN, como les he explicado, útil por vía nebulizada en los pacientes con fibrosis quística, sobre todo diariamente para evitar los periodos de reagudización, ¿ya? Entonces, como conclusión, en ciertas patologías sí son útiles el uso de mucolíticos. El uso de expectorantes. Entonces, el expectorante es aquel que va a favorecer la expectoración de las secreciones, ¿no? Pero la mayoría son irritantes, incluso favorecen la expulsión del moco por acción directa sobre la mucosa bronquial o por mecanismo reflejo resultante de irritación de la mucosa gastrointestinal. Igualmente, la eficacia clínica es muy cuestionable. Incluso algunos no se recomiendan porque provocan mayor irritación de la vía aérea. Por ejemplo, los derivados de los terpenos, como el eucalipto, el mentol, el hidrato de terpina. Hasta hace, bueno, hasta ahora, ¿no?, a veces se usan, pero no se recomienda. Sí producen expectoración, pero provocan mucha irritación, ¿no? De repente algunos de ustedes cuando eran pequeños, sus abuelas les cerraban todas las ventanas y hacían hervir para que inhalen los vapores de eucalipto, o todavía que se frotan con mentol, mentolato, un Vivaporub, ¿no? Entonces produce mejoría, sí es cierto, pero con irritación, ¿no? Más que nada produce como un refrescamiento, un despeje de la vía aérea, pero después se pueden, lo que se ha demostrado, por eso que no se recomiendan, que como son irritantes de la vía aérea, los procesos respiratorios se prolongan algo más, ¿no? Por eso es que la eficacia clínica real es muy cuestionable. Tenemos los bálsamos como el tolú, la ipecacuana, que también provoca la expectoración porque provoca irritación de la mucosa gástrica, y otros que también están como el cloruro de amonio, el citrato de sodio y el sobrero, que la Organización Mundial de la Salud también por su irritación gástrica que producen se recomienda no utilizarlo, ¿no? Pero aunque no se recomiendan utilizar, todavía se comercializa, ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, como conclusiones, pueden ser de utilidad en la tos seca los antitusígenos. No se recomiendan las combinaciones, ¿no? La codeína es el antitusígeno de referencia, pero aparte también es analgésico de depresor central. Y el dextrometorfano es un antitusígeno no analgésico y solo a dosis altas produce depresión respiratoria. Creo que es la última. Ya. Entonces, los ensayos clínicos, hay muchas dificultades metodológicas para evaluar si tienen eficacia, ¿no? Ya les he dicho en qué patología se puede utilizar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces es la parte de